tío Tanón y la tía Tana no tenían vecinos. Su casa estaba aislada por completo del mundo, y el bosque venía a ser el universo para ellos. Solamente una vez al año salían hasta el pueblo más próximo, cuando se celebraba la feria, allá por el mes de agosto. La tía Tana llevaba entonces un par de gallinas o de conejos, o una buena cesta de maíz desgranado, y lo cambiaba por unas varas de percal, un poco de pana, o unas zapatillas de aquellas que le gustaban tanto, con orilla de pelusa. Aunque había bastante que trabajar, la vida en la casa del bosque se les hacía un poco aburrida, pero un buen día los quehaceres se le multiplicaron a la tía Tana. Ya no había aburrimiento posible, porque nació un Tanín llorón, regordete y colorado como él solo. Tanín creció, dando tanta guerra que la pobre tía Tana no tuvo ya un momento de descanso. Tanín se crió robusto y travieso. Bien pronto aprendió a subirse a los árboles y a hacer excursiones, adentrándose cada vez más en el bosque. Nada le daba miedo, ni siquiera el oso, el gran oso, el amo terrible de todo el bosque. Claro que Tanín no se lo había tropezado nunca todavía. Revolviendo entre los trastos viejos de su casa, el niño se encontró un día un violín, que Dios sabe de dónde habría venido. Él solo, a fuerza de tanteos, logró arrancarle las primeras notas, y luego fue todo cuestión de paciencia. Al poco tiempo sabía tocar en él melodías que no había aprendido nunca de nadie, pero que no por eso dejaban de ser enormemente bellas. Lo único que Tanín no sabía hacer era leer y escribir, pero había que verle cómo aprendía todas las demás cosas. Comprendía perfectamente el lenguaje de los animales. Su última conquista había sido la lengua de los sapos. Era de lo más difícil, porque los sapos tienen una serie de palabras que siempre parecen la misma. Tampoco conocía la lengua de las ranas, que era aún más difícil. Era una lengua de esas que llaman aglutinantes. A los sapos había logrado entenderlos. En cuanto anochecía, ya empezaban a gritarse desde sus cuevas en sombra unos a otros. Tanín entendía ya su cantar. An, ton, tú, cenaste, yo, sí, tú, yo, no. Era la cantinela monótona que los señores sapos decían invariablemente desde que oscurecía hasta medianoche por lo menos. No piensan más que en comer, y así el vientre se les hincha en comparación con las demás partes del cuerpo, que se les quedan pequeñas. Otro animal que no pensaba más que en comer era Zurro, el oso. Cuando Zurro gruñía, estremecíase el bosque entero. Ya desde pequeñito toda su ilusión era comer. Hubo que darle las primeras papillas alternando con 2 cucharas, porque no podía esperarse ni un momento, ni un segundo siquiera, cuando el estómago le pedía de comer. Cuando fue mayor, su apetito se desarrolló más cada vez. Dicen que la pobre osa madre tuvo que marcharse, desesperada, hacia otras tierras, porque el bosque enorme no daba bastante para comer ella y los osetnitos, mientras Zurro viviera con ellos. A Zurro le gustaban las frutas de todas clases, las manzanas, las nueces, las castañas, las moras y las fresas silvestres. Comía las bayas, los granos todos, las semillas raras, las raíces blandas y jugosas de las plantas que crecían junto al río. No dejaba una colmena con miel. Devoraba las aves en sus nidos, y los huevos eran un sabroso manjar para él. Todos los animales le temían, porque todos le servían para alimento, y ninguno podía competir con él en fuerzas ni en corpulencia. A la orilla del río pescaba con sus grandes garras salmones y truchas, que le gustaban tanto, y los pobres castores, tan pacíficos, tuvieron que lamentar varias bajas debido a la gran glotonería de Zurro. Tanín tenía muchos amigos en el bosque. Puede decirse que todos los animales eran ya sus amigos. La tribu aquella de castores que vivía en la parte alta del río eran sus amigos. A Tanín le gustaba una enormidad charlar con ellos, y pasaba tardes enteras entretenido ayudándoles a pescar. Tanín les avisaba cuando algún cazador llegaba al bosque, para que estuvieran alerta, y les enseñó la manera de relevarse y hacer guardias, para que el oso no los sorprendiera mientras dormían. En cambio, ellos le daban de merendar unas deliciosas truchas asadas que nadie sabía preparar como ellos. Tanín vivía siempre muy contento. Su verdadera amiga era una ardillita monísima, que muchas veces entraba por la ventana de su cuarto
y le llevaba nueces frescas. No podía estarse quieta. Brincaba nerviosa viéndose, entusiasmada, la sombra de su cola en el suelo, entre las patas, y hacía rápidos reveses, volviendo la cabeza al mismo tiempo, por sorprenderse la silueta graciosa y elegante y la cola frondosa que prolongaba la línea suave de su lomo. La ardillita era amiga del cuco y del búho, y le contaba a Tanín las noticias y los cuentos que andaban por lo alto del bosque, de pico en pico y de rama en rama. El búho sabía más, muchas más cosas que todos los animales juntos. El búho sabía leer y gastaba lentes. Había vivido durante muchos años, antes de venirse definitivamente al bosque, en una torre de la ciudad, y había aprendido allí infinidad de cosas que le hacían un animal distinguido y poco vulgar. A Tanín nunca le habían hablado sus padres de la ciudad. ¿Cómo sería? Siempre habían ocultado a su curiosidad desmedida todo lo que se refería a los hombres y a las cosas del mundo. La ardillita no podía darle demasiados detalles, porque ella solo lo sabía de referencias, pero bien seguro que el cuco no había tenido gran interés en engañarla, ni el señor búho, tan serio, iba a haber mentido tanto. La ciudad, con todas aquellas maravillas, debía ser una cosa muy grande, un mundo completamente distinto del bosque. Tanín escuchaba embobado. Sus ojos redondos estaban el doble más abiertos. Aquella noche, cuando su madre le fue a tapar a la cama, como de costumbre, y a darle las buenas noches con un beso, Tanín tenía en los ojos, paradas, quietas, todas las maravillas de la ciudad que había escuchado, y no podía dormirse. Ya no podía más, y se sintió enfermo. Las cosas se le habían parado, como atragantados los ojos, y no era capaz de pensar, de hacer juicios ni proyectos con sus ideas, como antes. Las cosas estaban allí, quietas, duras, redondas en sus ojos, como los guijarros en el fondo del arroyo. Tanín había andado mucho aquella mañana. Estaba un poco cansado, pero aún le pedía al cuerpo nuevas aventuras. Por la mañana había llegado hasta el campamento de sus amigos los castores, que estaba bastante lejos. Por la tarde, con su violín bajo el brazo, salió y se perdió a la aventura entre los árboles. Andando sin rumbo fijo, llegó hasta aquel remanso del río, tan bonito y tan silencioso, que tenía toda la orilla llena de florecillas amarillas y olorosas. Llovía. Empezaron a caer gruesos goterones que hacían en las hojas un ruido de tambor. Tanín se refugió bajo un castaño espeso y apenas se mojó. Cuando cesó la lluvia, había un aire templado y bueno que Tanín encontró agradable como nunca. El verde era mucho más intenso, y los troncos de los árboles estaban mucho más oscuros. El musgo cubría de verde oscuro las piedras y los troncos. Crecían grandes helechos junto a hongos de todas las especies. Tanín se puso a interpretar con su instrumento las melodías que se le ocurrían, y que, de haberlas escuchado algún músico de la ciudad, hubiera dicho con toda seguridad que eran obras de genio. Allí cerca tenía Zenón su cueva. Zenón no era un mago ni un brujo, era un viejecillo sabio, que bien podía tomarse por un gnomo, porque era pequeñito y arrugado, y tenía una larga barba blanca, como tienen los abuelos de los cuentos. Zenón acudió, sorprendido por la música, y bien pronto él y Tanín fueron muy amigos. El sabio le contó su vida, y Tanín le habló al sabio de sus correrías por el bosque, de sus amistades con los animales todos, y aún preguntó por aquellas misteriosas noticias que la ardillita le había contado sobre la ciudad. Estaban ambos charlando amigablemente cuando se presentó Zurro. Este era muy amigo de Zenón, y bien pronto lo fue de Tanín también. Charlaron mucho los tres. Tanín los entretuvo con el violín toda la tarde. A Zurro le ofreció un terrón de azúcar que llevaba en el bolsillo, y Zurro lo cogió con su mano. Lo lamió hasta derretirlo, y le causó viva satisfacción aquel licor espeso que le rebosaba de la manaza y le escurría tibiamente entre los dedos. Zenón les contó cómo curaba a los animales que necesitaban de él. Cuántas veces había visto acudir a su cueva, en demanda de auxilio, a un conejito con una patita rota. Zenón se la entablillaba con todo cuidado, y el conejo podía volver a correr libremente por el campo. En cambio, sus clientes le llevaban toda clase de alimentos, frutas y peces y huevecillos frescos recién sacados de los nidos.
Un día, un cuquito pequeño que empezaba a volar se rompió un ala, atravesándosela con una astillita de una rama desgajada. Se la curó sin hacerle daño, y la madre del cuquito le regaló unos cuantos tarros de miel rosada que aún le duraban a Zenón en la despensa. Con ellos obsequió a Zurro y a Tanín, que pasaron la tarde más deliciosa de cuantas habían pasado en el bosque. Zenón tenía en su cueva un diccionario de la lengua de cada especie de animales. Sabía muchísimas cosas. Sabía hasta el difícil lenguaje de las ranas. A Tanín le prometió enseñárselo y contarle también una historia maravillosa de los peces del lago grande. Aquella tarde se despidieron porque se hacía ya de noche, y Zurro acompañó al niño a su casa a través de todo el bosque mientras charlaban amigablemente. Como ya era muy tarde, Zurro se quedó sin cenar, por vez primera en su vida.